Ajá, ahí está. Bueno, entonces, empezamos con el tema 11, que es el tema de hidratos de carbono. Si la compu me da... También conocidos como hidratos de carbono, como glúcidos. Voy a apagar la pantalla porque ya veo que me está avisando que mi internet es medio... Carbohidratos también, entonces conocidos como glúcidos y como sacáridos. ¿De dónde vienen estas distintas tipos de nombrarlos a estos compuestos? Hidratos de carbono o carbohidratos salió porque de la fórmula se veía que por cada átomo de carbono había una molécula de agua. Y de allí esta nomenclatura de decirle, digamos, no nomenclatura, la clasificación de decirle hidratos de carbono o carbohidratos. Después también sacáridos, pero esto viene del latín, de sacharum, que significa, en realidad no sé cómo se dice, sacharum, sacaron, que significa azúcar. Y después glúcidos, que esto proviene del griego, glikis, que es dulce, o sea, principalmente por la palabra glucosa, que viene de esta palabra glikis. Dulce, aunque solamente lo son algunos monosacáridos y disacáridos. Bueno, los hidratos de carbono son las moléculas fundamentales de almacenamiento de energía en la mayoría de los seres vivos. Esto para ampliarlo pueden ver lo que pusimos en el aula virtual al principio, como para dar un inicio, una introducción a la materia. Ahí explica algo de esta partecita. Bueno, y forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Bueno, hay tres tipos de carbohidratos. Tenemos los monosacáridos, que están constituidos por una sola molécula de azúcar, como sería la ribosa, la glucosa y la fructosa, por nombrar algunas. Después los disacáridos, cuando son azúcares que están formadas por dos moléculas de azúcar simple, que están unidas covalentemente. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de caña, es el azúcar de mesa, la maltosa, que es el azúcar de malta, y por nombrar otra, la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. Y después polisacáridos, contienen muchas moléculas de azúcares simples, o sea, contienen muchas moléculas de monosacáridos, por decirlo de otra manera, que están unidas entre sí, otra vez como los disacáridos, de manera covalente. Por citar algunos, la celulosa y el almidón. Para decirlo por ahí de otra manera, un carbohidrato que no es hidrolizable a compuestos más simples es el que se denomina monosacárido. Ahora, si estuviéramos en presencia, por ejemplo, de un disacárido o polisacárido, por hidrólisis, si tenemos un disacárido por hidrólisis, obtenemos cada uno de los monosacáridos. O si tenemos un polisacárido por hidrólisis, lo vamos cortando esa cadena hasta llegar a lo que es el monosacárido. Cosa que el monosacárido no se puede hidrolizar porque es la más sencilla, digamos, de las azúcares. Bueno, veamos algo de monosacáridos. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos, son glúcidos sencillos, constituidos por una sola cadena, y se nombran añadiendo la terminación osa a la cantidad de carbonos que tenga esa cadena carbonada. Por ejemplo, si estamos ante una cadena que tenga 3 carbonos, va a ser triosa. Siempre esa terminación osa. Si tiene 4 carbonos, van a ser las tetrosas. Si tienen 5 carbonos, pentosas. Si tienen 6, hexosas, etc. Etcétera, por decirlo, porque a partir de 7 carbonos en realidad ya son inestables. Bueno, los monosacáridos ya dijimos que no son hidrolizables. Presentan un esqueleto carbonado con grupos alcohol y oxidilo, ¿sí? Tienen una cadena carbonada, que son polialcohol, y además tienen un carbonilo, que ese carbonilo puede ser un aldehído o una acetona. Si tiene un aldehído se denomina aldosa, y si tiene el grupo cetónico se denominan cetosas. Bueno, las propiedades de este monosacárido, por citar algunas, son solubles en agua, dijimos que son dulces, los monosacáridos de algunos disacáridos, son cristalinos y blancos. Y además son quirales, porque pueden desviar la luz polarizada.
Bueno, veamos acá qué nos dice. Un poquito más de lo que dijimos. Son polihidroxicetonas, como vemos el primero a la izquierda, ve que tienen 3 carbonos, tiene un grupo cetónico, y tiene en los otros 2 carbonos un oxidrilo en cada uno. Y si no, también son polihidroxialdehídos, ¿ven? Tiene el grupo carbonilo, pero en este caso en el extremo es un aldehído, y los otros 2 carbonos, cada uno tiene un oxidrilo. El de la izquierda entonces está dentro del grupo de las cetosas, además de los grupos hidroxilos, tiene el grupo cetona, y el de la derecha se denominan aldosas, está dentro de la familia de las aldosas, porque además de los grupos hidroxilos, posee un grupo aldehído. El que tenemos a la izquierda, que es una cetona, es una, a la hora de clasificarla, ¿qué vamos a decir? Es una cetotriosa. Ese ceto es porque tiene grupo cetónico, y triosa porque tiene 3 carbonos. Y es la dihidroxiacetona. Y el de la derecha, que es el gliceraldehído, va a ser una aldotriosa. Aldo porque es aldehído, y triosa porque es un azúcar de 3 carbonos. Bueno, vamos a empezar a armar lo que es la familia de las D-aldosas de 3 a 6 carbonos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a partir por la aldosa más sencilla, que es el gliceraldehído, ¿sí? Y vamos a ver que es la aldotriosa que vimos recién, que es el azúcar más sencillo, que es de 3 carbonos, y que posee un carbono quiral, es una molécula quiral. ¿Qué se hizo en su momento? Se dijo, bueno, esta que es la más gliceraldehído, o sea, se colocó en el polarímetro, se vio que giraba la luz polarizada hacia la derecha, bueno, y que tenía la estructura, o sea, que era más gliceraldehído, y con el oxidrilo hacia la derecha se le llamó D. Porque este oxidrilo, creo que ya vimos algo en la parte de isomería, ¿sí? De carbono quiral está hacia la derecha. Entonces ahora, para ir encontrando esta familia de las D-aldosa hasta carbono 6, ¿qué hacemos? Hasta 6 carbonos, se va agregando un carbono quiral entre el carbonilo y este oxidrilo, o sea, el carbono que posee el oxidrilo hacia la derecha. Ese que está recuadrado en rojo es el mismo que está arriba. Ese no se mueve, ese oxidrilo queda hacia la derecha. Y vamos a agregar un carbono quiral por un oxidrilo una vez a la derecha y una vez el oxidrilo a la izquierda. Pero este no se toca, ¿ven? Este que está recuadrado en rojo sigue hacia la derecha. ¿Por qué seguirlo? Seguimos dejando hacia la derecha porque estamos hablando de las D-aldosa. ¿Cuándo va a ser una D-aldosa? Cuando este oxidrilo del carbono quiral más alejado al carbonilo se encuentra hacia la derecha. ¿Sí? ¿Ven? En los dos pasa eso. En este oxidrilo no nos podemos fijar en el último porque no está unido a un carbono quiral. Nos tenemos que fijar en el anterior. Tiene que ser el oxidrilo del carbono quiral más alejado al carbonilo. Y acá encontramos 2 D-aldotetrosas, que son isómeros entre ellas. Ahora, a partir de la D-eritrosa, otra vez vamos a agregar un carbono quiral, que lo vemos acá, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y encontramos la D-ribosa y la D-arabinosa. Los otros dos no los tocamos. Y ahora, a partir de la D-treosa, pues nos agregamos un carbono quiral con el oxidrilo hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y llegamos a lo que es la D-xilosa y la D-lixosa. Vayan viendo que no siempre que sea D quiere decir que sea más o menos, ¿sí? Inicialmente, convencionalmente se dijo, bueno, el más gliceraldehído, oxidrilo a la derecha, se le va a denominar D. ¡Ay, hermoso! Pero ven que después, todas estas que estamos viendo hasta ahora, todas estas aldosas son D, porque ese oxidrilo está hacia la derecha, pero a la hora de colocarlo al polarímetro, puede ser que nos dé levógira o dextrógira, ¿ven? Que no siempre que sea D va a ser más. Bueno, entonces acá encontramos los 4 isómeros de aldopentosas. ¿Ven? Ya tienen
tenemos 5 carbonos, son todas aldosas, y tiene el oxidrilo hacia la derecha. Entonces son los 4 isómeros de las D-aldopentosa. Y ahora otra vez, a partir de cada uno de estos isómeros, vamos a introducir un oxidrilo a la derecha y llegamos a la D-aldosa, un oxidrilo a la izquierda y llegamos a la D-altrosa. A partir de la arabinosa vamos a un oxidrilo a la derecha y llegamos a la glucosa, que es el azúcar más conocida, es la que más vamos a ver, digamos, la más importante. Y después con un oxidrilo a la izquierda llegamos a la manosa. La glucosa, como ven, también es D más glucosa, coincide, justo coincide. Después, a partir de la silosa, llegamos a la gulosa con un oxidrilo a la derecha y un oxidrilo a la izquierda con la D-idosa. Después, a partir de la dixosa, introducimos un oxidrilo a la derecha, llegamos a la galactosa. Este es un azúcar que participe de lo que es la lactosa, justamente. Y después, con un oxidrilo a la izquierda, llegamos a la D-talosa. ¿Veis? Acá tenemos entonces, estamos en presencia de toda la familia de todas las D-aldosas hasta 6 carbonos. Veremos que acá abajo de las D-aldosas de 6 carbonos, o sea, exosas, tenemos 8 isómeros, ¿sí? Después tenemos, si hacemos, a ver, no quiero confundirlos, pero si hacemos la imagen especular de cada una de estas exosas, ¿sí? La imagen especular de la D-alosa, de la D-altrosa, de la D-glucosa, de cada una de ellas, vamos a tener su imagen especular, que va a ser su enantiómero, digamos, y que va a ser, por ejemplo, la imagen especular de la D-alosa va a ser la L-alosa, porque en esa imagen especular, este oxidrilo que está hacia la derecha va a quedar hacia la izquierda, y si ese oxidrilo estaba hacia la izquierda, era la L. Pero sí les tiene que quedar en claro que cuando digamos, por ejemplo, la L-glucosa, no es que cambiamos este oxidrilo recuadrado en rojo hacia la izquierda nada más, no, se debe hacer la imagen especular de la D-glucosa, y ahí encontramos la L-glucosa, y que va a ser L porque ese oxidrilo está a la izquierda, pero es la imagen especular. Entonces, si vemos las aldos exosas, las D son 8, pero las L también van a ser 8, ¿sí? Entonces vamos a tener 16 aldo exosas. A ver, la D-alosa y la L-alosa van a ser enantiómeros, pero después, por ejemplo, la D-alosa con cada una de las otras aldoexosas van a ser diasterómero o diasteroisómero. Bueno, veamos un poquito más de la configuración D y L. Recién estábamos ante el azúcar más sencillo que dijimos que era la D-gliceraldehído con ese oxidrilo a la derecha, y acá estamos en presencia del L-gliceraldehído, ¿eh? Ese oxidrilo del carbono final está a la izquierda. Después, por ver otro, tenemos el ácido D-tartárico, y acá, haciendo la imagen especular, que vamos a estar en presencia del DL-tartárico, ¿sí? Porque acá es D porque este oxidrilo está a la derecha, y acá es L porque ese oxidrilo está a la izquierda. Bueno, recién vimos las familias de las D-aldosas. Ahora vamos a ver las familias de las D-cetosas, ¿sí? Donde estamos en presencia de un grupo cetónico, de 3 a 6 carbonos. Vamos a hacer lo mismo. La D-cetosa más sencilla va a ser la cetotriosa de 3 carbonos. ¿Ven? Entonces tenemos el grupo cetónico en el medio y después cada uno de los otros carbonos con un oxidrilo. Esto es una cetotriosa. Este azúcar no es quiral, si ven, no tiene carbono quiral, acá no estamos en presencia de un compuesto quiral, pero entonces vamos a empezar ahora a alargar la cadena hasta llegar a 6 carbonos, haciendo lo mismo que hicimos recién. Colocamos un oxidrilo a la derecha y uno a la izquierda. Bueno, lo vamos a colocar acá abajo, ¿sí?
un oxidrilo a la derecha. Acá no vamos a introducir un carbono con un oxidrilo a la izquierda, porque estamos armando la familia de las D cetosas. Si yo coloco un oxidrilo acá a la izquierda, voy a estar en presencia de la L cetotetrosa. Entonces, en este caso, agregamos uno solo, hacia la derecha, porque estamos solamente buscando la familia de las D. Y llegamos a lo que es la eritrulosa. Ahora, a partir de este azúcar de 4 carbonos que hemos encontrado, vamos a agregar un oxidrilo a la derecha y un oxidrilo a la izquierda. ¿Sí? El que estaba recién acá para abajo, el de más abajo a la derecha, ese se mantiene. Se mantiene y se agrega un oxidrilo arriba, entre el carbonilo y ese oxidrilo quiral que pusimos al principio. Entonces agregamos uno a la derecha y uno a la izquierda. Y así encontramos lo que es la D-ribulosa y la D-silucosa. Y ahí estamos en presencia de, o sea que de las cetopentosas tenemos 2 de las D, cetopentosas. Y ahora si vamos a encontrar la cetohexosa, vamos a encontrar 4. Acá tenemos menos que con las D-aldosas. De la ribulosa colocamos un oxidrilo a la derecha y un oxidrilo a la izquierda. Y llegamos a la sicosa y a la fructosa, que este es el azúcar que se encuentra en la fruta y que también está presente en la sacarosa, que ya la vamos a ver en el azúcar de mesa. Después, a partir de la desilucosa, otra vez introducimos un oxidrilo a la derecha y un oxidrilo a la izquierda. Y así llegamos a la sorbosa y la tagatosa. Es decir que tenemos 4 esterisómeros que son de las cetohexosas. Y vamos a tener 4 esterisómeros más o isómeros más de las L-cetohexosas, ¿sí? Porque si le hacemos una imagen especular a cada una de ellas, de estas 4, llegamos a la L de cada una de ellas. Vamos a llegar a la L-sicosa, a la L-fructosa, a la L-sorbosa y a la L-tagatosa. Es decir que tenemos 8 estereoisómeros cetohexosas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Esto no es que ustedes lo van a tener que armar. O sea, es para que estamos presentando la familia de las D cetosas y las D aldosas. Simplemente estamos presentando la familia de estos azúcares. Y los nombres no se lo tienen que aprender todos, así que no se asusten. Después veamos los que son epímeros. Veamos acá. Estamos con la manosa a la izquierda, la D-manosa, ¿sí? Porque este oxidrilo está a la derecha, es el oxidrilo del carbono quiral más alejado del carbonilo. Este es el que me indica que es una la D-manosa. Y acá en el siguiente tenemos la D-glucosa, ¿sí? Nos tenemos que fijar, lo que vamos a ver es la diferencia que hay entre una y otra. Entre la D-manosa y la D-glucosa. La ubicación en el espacio de estos oxidrilos. Si nos ponemos a ver, la única diferencia es que acá el oxidrilo está a la izquierda y que acá está a la derecha. Los demás están todos iguales. Bueno, cuando la configuración varía en la ubicación de la ubicación estereoquímica, digamos, de un solo carbono, se dice que son epímeros. ¿En dónde? En el carbono 2. Ahora veamos, por ejemplo, la glucosa y la galactosa. Acá estamos iguales, acá estamos iguales. Acá está la diferencia, ¿sí? En el carbono 4. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. Por ejemplo, nosotros le damos la glucosa, le damos la estructura y le decimos, hagan la galactosa que es epímero de la glucosa en el carbono 4. Bueno, van a hacer la glucosa y van a cambiar la ubicación del oxidrilo en el carbono 4 para llegar a lo que es la galactosa. Son epímeros cuando la diferencia es en un solo carbono. Ya si la diferencia de esta estereoquímica es de 2 carbonos, ya no son epímeros. Solamente tiene que ser en uno. Veamos acá en el último. Se diferencia en la ubicación del oxidrilo en el carbono 2. Bueno, la D-eritrosa y la D-treosa son epímeros en el carbono 2. Cuando no se indica
ahí nos muestran que son epímeros. Cuando no se dice en qué son epímeros, por ejemplo, podemos decir la D-eritrosa y la D-treosa son epímeros, listo. Cuando no se indica en qué carbono es que son epímeros, se entiende que es el carbono 2. Si fuera otro carbono, hay que decirlo sí o sí. Bueno, veamos acá, nos muestra un ejemplo de monosacárido cuando tengamos que clasificar. Estamos en presencia de esta cadena carbonada, que es de 4 carbonos. Tenemos que ver, a la hora de clasificarlo, la cantidad de carbono. Bueno, 4. Tenemos que ver si es un aldehído o una acetona. Es un aldehído, o sea que es una aldosa. Y tenemos que ver además si es D o L. Bueno, acá tenemos este oxidilo a la derecha, pero guarda con esta trampa porque tiene, este carbono no es quiral, o sea que este no me indica que es D o L. El que me lo va a indicar es el siguiente, que es el carbono quiral más alejado del carbono carbonílico, va a ser este. El oxidilo está hacia la izquierda, por lo tanto estamos ante un azúcar que es L. Entonces, a la hora de clasificar, lo que vamos a decir, bueno, estamos ante un azúcar L, aldo, tetrosa. Y de esa manera decimos que el oxidilo este está a la izquierda, que tiene 4 carbonos y que es un aldehído. Bueno, esto, a ver si se acuerdan cuando vimos aldehídos y cetonas, a la hora de formar acetales o hemiacetales, ¿cómo hacíamos? Era la reacción, por ejemplo acá, entre un aldehído y un alcohol. Y llegábamos a lo que era un hemiacetal. ¿Qué nos quedaba? La función era de adición, ¿sí? Acá este doble enlace ya lo perdimos. ¿Y qué nos queda en ese carbono carbonílico? El oxidrilo y la función éter. Esto estamos en presencia de un hemiacetal. Si lo volvemos a hacer reaccionar con una molécula más de alcohol, llegábamos a lo que era un acetal. Y ese carbono carbonílico inicial del aldehído queda con 2 funciones éteres. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Este R proviene del alcohol. Bueno, y son reacciones reversibles, por lo que nos muestra acá. Y después también la acetona pasa lo mismo. La acetona con un alcohol, llegamos al hemicetal en este caso, que es lo mismo, ese carbono carbonílico, le queda la función oxidril y la función éter. Con otra molécula de alcohol, ese carbono carbonílico inicial de la acetona, le quedan las 2 funciones éter. Estamos ante un cetal. Bueno, estas reacciones son muy importantes acá en esta unidad de carbohidratos. Esto es un repasito para que se acuerden qué pasaba con un aldehído o una acetona, reaccionaba con un alcohol, una molécula, y llegamos al hemiacetal. Con 2 moléculas llegamos al acetal. Entonces, veamos qué pasa. A ver, acá a la izquierda tenemos en su forma abierta la molécula de la glucosa, ¿sí? Que es de 6 carbonos, es un aldehído, tiene todos sus oxidrilos a la derecha, esta es la D-glucosa, y el tercero está a la izquierda. Esta es la estructura de la glucosa. Pero la glucosa cuando están en agua, ¿qué pasa? Se produce una reacción intermolecular. Recién dijimos que un aldehído con un alcohol formaba un hemiacetal. Y en estos monosacáridos, ¿qué tenemos? Tenemos la función carbonilo y tenemos también oxidrilos. Entonces, de manera intermolecular, se produce la reacción entre el aldehído y el alcohol formando un hemiacetal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entonces está en solución acuosa, ven que está como que se cierra esta molécula acá abierta, que la vemos acá derechita, y el carbonilo, el aldehído, queda cercano al carbono 5 de la cadena carbonada. Miren, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, este carbono carbonílico queda cerca de este carbono 5 que tiene un oxidilo, produciéndose esta reacción de manera intermolecular. Intramolecular, perdón. Entonces, miren acá qué pasó. Decíamos que cuando se producía esta reacción de adición,
El carbono carbonílico le quedaba la función alcohol y la función éter. Bueno, acá nos queda el oxígeno. A ver, este es el carbono carbonílico inicial, el carbono 1. Acá está el carbono 1 en su forma abierta, carbono 1 en su forma cerrada. Y les queda, ¿qué tiene acá unido? Un oxidrilo, la función alcohol, y la función éter para el otro lado. Le queda el oxígeno y el carbono, de su carbono 5 de la glucosa. Entonces estamos en presencia de un hemiacetal. Ese carbono carbonílico inicialmente en la cadena abierta, en la cadena cerrada se encuentra como un hemiacetal. Tiene la función oxidrilo y tiene la función éter. ¿Qué puede pasar? Que este oxidrilo quede para abajo cuando se cierra la cadena o que ese oxidrilo quede para arriba. Es la única variación que puede pasar al cerrarse esta forma cíclica. Cuando ese oxidrilo, o sea, este ciclo formado por el oxígeno y los 5 carbonos están en un plano. ¿Ven? ¿Qué tenemos? Para arriba nos quedó este grupo carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, fuera de ese ciclo. Para arriba nos quedó el hidrógeno de carbono 4, este oxidrilo del carbono 3 y el hidrógeno de carbono 2. O sea que tenemos algunos grupos o moléculas o átomos que quedan para arriba de ese plano, de ese ciclo, o algunos para abajo. Cuando este oxidrilo de ese carbono, que inicialmente era el carbonilo, queda para abajo, se denomina alfa. Alfa de glucosa. ¿Por qué D? Porque proveníamos de esta, que era D, de la glucosa de cadena abierta D. Si ese oxidrilo del carbono carbonílico queda para arriba del plano, se denomina beta. Y estamos entonces en presencia de la beta de glucosa. Esta forma de cerrarla, así que ven que es un hexágono, se denomina de Hayward, que la vamos a ver más adelante. ¿Y ustedes cómo la hacemos? Porque decimos, a ver, en la forma abierta, los que tengo para la derecha, tengo el 2 a la derecha, el 3 a la izquierda, el 4 a la derecha, el 5 a la derecha. Bueno, a la hora de formar el ciclo, en este ciclo de esta proyección de Hayward, todos los oxidrilos que en la forma abierta estén hacia la derecha, en la forma cíclica quedan para abajo, menos el carbono del carbonilo, que se denomina, ese carbono se denomina anomérico. Este que puede quedar como alfa o beta se denomina carbono anomérico. Entonces, veamos, este carbono 2 tiene el oxidrilo a la derecha, carbono 1, carbono 2, entonces el oxidrilo para abajo. Carbono 3, el oxidrilo hacia la izquierda, este es el carbono 3, va para arriba, porque en la forma abierta está hacia la izquierda. Carbono 4 está hacia la derecha, este es el carbono 4. Si está hacia la derecha en la forma abierta, me queda para abajo. El carbono 5 me queda sin oxidrilo. ¿Por qué? Porque el oxígeno de acá de oxidrilo reaccionó acá con el carbono formando el éter. Entonces el 5 me queda sin oxidrilo. Y este grupito que queda fuera del grupo, fuera del ciclo, queda para arriba. ¿Cuándo queda para arriba? Cuando proviene de un azúcar que sea D. Si viene de un azúcar que sea N, todo este grupo quedaría acá donde está el hidrógeno, queda para abajo. Entonces, ustedes tienen un azúcar que sea así en la forma cíclica, cerrada, y me tienen que decir si es D o L, se fijan en este grupito que queda fuera del ciclo. Si está para arriba, es que es la D. Si está para abajo, acá en el lugar del hidrógeno, es que es la L. A ver, vieron que acá dice anómeros cíclicos, ¿sí? Estos dos son anómeros, ¿sí? Tanto el alfa glucosa como la D-glucosa son anómeros. ¿Por qué? Porque solamente se diferencia en la posición o en la ubicación, digamos, de este oxidrilo del carbono anomérico. Vuelvo a decir, ese carbono, que es el carbono 1, que proviene del carbonilo, se denomina anomérico. Y estas dos estructuras que solamente se diferencian en la ubicación de ese oxidrilo del carbono anomérico, se denominan anómeros. Eso por un lado. Después veamos, acá nos dice mutarrotación. ¿Qué es lo que es la mutarrotación? Cuando está, decíamos, en solución acuosa, ¿sí?
la cadena abierta, se cierra. Tenemos acá una reacción reversible, una doble flecha que va y viene. ¿Qué quiere decir? Que se cierra, en este caso formó el alfa, se abre, ¿sí? Esta estructura abierta, se vuelve a cerrar y pasa a la beta. De la beta se vuelve a abrir el ciclo, pasa a la alfa. ¿Qué es lo que es la mutarrotación? Es ese cambio constante, ese equilibrio que hay entre la alfa, la estructura alfa y beta, ¿sí? Entonces, cuando estamos ante un azúcar que sea M-acetal, que tenía acá el oxidrilo y acá la función éter, que está como M-acetal, puede mutarrotar. ¿Qué quiere decir que pueda mutarrotar? Que se puede abrir ese ciclo, se abre a esta forma abierta que vemos acá, y que se vuelve a cerrar, o sea, que cambia de alfa a beta y de beta a alfa. Eso es la mutarrotación, que se puede abrir el ciclo y que cambie de alfa a beta y de beta a alfa, que es lo que nos muestra esta reacción. Eso va a pasar cuando esté como M-acetal. Ya vamos a ver algunos casos en los que ese carbono anomérico no esté como M-acetal. Hasta ahora vemos que está como M-acetal y ahí puede mutarrotar. Mutarrotar es decir que cambia de alfa a beta y de beta a alfa. A ver si lo podemos cambiar, no me va a brillar la compu. Bueno, la proyección de Howard, que algo fuimos adelantando. Miren, cuando está en su forma cerrada, ya no se llama glucosa o abajo fructosa. ¿Por qué? Porque esa terminación piranosa, porque miren acá a la derecha nos muestra estos aromáticos, donde tenemos el pirano, que es un heterociclo, donde está formado por 5 carbonos y un oxígeno, que es un hexágono, y después tenemos el furano, que es otro aromático heterociclo que está formado por un oxígeno y 4 carbonos, ¿sí? Que es un pentágono. Entonces, nosotros que vemos acá, vengamos acá a la glucopiranosa, ¿qué decimos? Tenemos un ciclo formado por un oxígeno y 5 carbonos, ¿sí? Se asemeja a lo que es el pirano. Por eso se denomina glucopiranosa. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo en su forma cíclica que es un ciclo de 6 elementos, que se asemeja a lo que era un pirano. Porque la glucosa también se podría cerrar en un ciclo de 5, o sea, de 4 carbonos y un oxígeno. Entonces ahí tendríamos que decir glucofuranosa. Entonces es necesario darle esa terminación de cómo es la forma del ciclo. Ya en su forma cíclica entonces no podemos decir glucosa. Eso lo decimos en la cadena abierta. En la forma cerrada tenemos que decir cómo es ese ciclo. Si es de 5 o de 6 elementos. En este caso, como tenemos graficada la glucosa con un ciclo de 6, vamos a decir glucopiranosa, porque se asemeja a lo que era el pirano, lo que es el pirano. Y veamos qué más nos dice alfa, porque este oxidrilo de ese carbono carbonílico, ¿se acuerdan del carbono 1 que era un aldehído? Está hacia abajo. Y este nos dice beta, porque ese oxidrilo está para arriba, de carbono anomérico. Ahora veamos la fructosa. La fructosa era lo que era una cetosa. En el carbono 2 tenía el grupo cetónico. Entonces, a ver, vemos que el ciclo en su forma cerrada es de 5 elementos. ¿Ven? Nos queda el oxígeno arriba y los 4 carbonos formando el pentágono, al igual que el furano. Entonces, la forma de nombrarlo a la hora de decir la fructosa en su forma cerrada, en este caso va a ser fructofuranosa. A ver, no nos muestra acá, no nos muestra cómo es que se cierra la furanosa. A ver si puedo, me tendrían que ver con la cámara, díganme si les muestro en el pizarrón, si vemos cómo es que se formó esa fructosa. No nos van a entender cómo es que se ha formado. Intentar hacerles rápidamente cómo es que se formó ese ciclo.
El de la glucosa vimos cómo se acercaba el carbono carbonílico del carbono 1 al carbono 5, que tenía un oxidilo. No sé cómo contar. Entonces tenemos, este tampoco. Quiero que vean cómo formamos, ya me contaron. La fructosa era de, dijimos que era una cetona, el carbono 2, carbono doble enlace. 3, 4, 5. Díganme si se ve, por favor. Sí se ve, profe. Gracias. Bueno, acá si no pongo nada se entiende que son hidrógenos. Y estamos en presencia de la D fructosa. ¿Sí? Acá no decimos ni alfa ni beta porque alfa y beta aparece cuando estamos en la forma cíclica. Bueno, acá ven que el carbono 2 es el carbonilo. ¿Cómo hacemos para formar ese ciclo que vemos ahí? ¿Y cómo sabemos esos grupos que han quedado fuera del ciclo? Lo voy a hacer de una manera muy sencilla, pero es como para que vean cómo es que se produce. Acá viene, ¿se acuerdan que ese carbono carbonílico le quedaba un oxidrilo? Lo demás queda igual. Esperen, va a reaccionar con este. Con ese va a reaccionar. El 3 queda igual. El 4 queda igual. Y el 5, vamos a poner así. Acá es donde se forma la función éter, ¿sí? El carbonilo con el oxidrilo acá, es que tenemos la función éter. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se producía la adición de ese carbonilo donde nos quedaba el oxidrilo y la función éter? ¿Sí? Acá el oxidrilo reacciona y tenemos oxígeno, carbono. A ver si se puede ver. Es lo mismo que decíamos con la glucosa. Esto se empieza a cerrar, se acerca el carbonilo al carbono 5 de la cadena carbonada, formando lo que es el éter y el alcohol. Lo vamos a formar ahora como nos muestra ahí. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, el 4, el 5, el 6. Miren los que quedan afuera del ciclo. El ciclo está acá, ¿cierto? Formado por 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y el oxígeno. Esto queda fuera del ciclo y esto queda fuera del ciclo. ¿Sí? Acá vamos a colocar el carbono anomérico. El carbono anomérico era el que venía del carbonilo, que va a ser el 2. ¿Sí? En el carbono 2, ¿qué me queda? El oxidrilo, que si lo pongo para abajo es alfa. Para arriba me queda ese grupo. ¿Qué más tengo? Está unido al carbono 3, que va a ser este va a ser el 1. Profe, ahí esa última parte no se alcanza a ver. Gracias. Dijimos, este es el carbono 1, el carbono 2 que es el anomérico, el carbono 3, el 4 y el 5. Entonces, en el carbono anomérico, decíamos que teníamos el oxidrilo, que como es lo dice alfa, lo puse para abajo. Tenemos ese grupo que queda fuera del ciclo, por eso lo pongo para arriba. ¿Y qué tenemos? Está unido al carbono 3, que es este. ¿Sí? Y también está unido al oxígeno, que es esto que está acá. Entonces, ahora sigamos. Carbono 3 tiene un oxidrilo a la izquierda. Dijimos que si estaba a la izquierda en la forma abierta, en la forma cerrada quedaba para arriba. Ese está unido al carbono 4, que el oxidrilo está a la derecha. Entonces está para abajo. Después está unido al carbono 5. El carbono 5 se quedó sin oxidrilo, ¿sí? Que fue el que reaccionó con el carbonilo.
Y el carbono 5 está unido al oxígeno, que es lo que tenemos acá, y está con este grupito afuera, el del carbono 6, fuera del ciclo. Como era D, queda para arriba. ¿Se entiende? Y eso es que lo que nos muestra ahí. Después nos muestra la B fructofuranosa, que esto lo intercambiamos, ¿sí? El oxidrilo va a quedar para arriba, el que les indica si es alfa o si es beta es el oxidrilo, ¿sí? No es el carbono 1 con el oxidrilo. Es el oxidrilo que está unido al carbono anomérico. Si el oxidrilo está para abajo es alfa, si está para arriba, pongo esto para abajo entonces, el oxidrilo para arriba, va a ser beta. Era como para que vieran de dónde salió esta estructura de la fructofuranosa entonces, porque está formada por un ciclo de 5 elementos. Lo que se asemeja, digamos, a lo que es el furano. Bueno, después también tenemos, más allá de las proyecciones de Haber, tenemos las proyecciones conformacionales de los azúcares, que eso lo vimos cuando vimos los ciclos y vimos los isómeros conformacionales. Entonces, acá nos muestra la glucosa, a ver, que dijimos que era un ciclo de 6, oxígeno, el carbono 1, carbono 2, el carbono 3, ¿se acuerdan que el 3 era para arriba? O sea, para la izquierda en su forma abierta, para arriba, acá lo expresa arriba del plano. El carbono 4, que estaba para abajo, acá lo muestra así, si no para allá sería para arriba, y el carbono 5, que no tiene oxidrilo, y el carbono 6 para arriba del plano. Y es la beta, ¿sí? Dice la beta glucopiranosa porque el oxidrilo acá está para arriba. Esta estructura era la de silla. Entonces, los extremos de la molécula están en diferentes lados respecto al plano, ¿ven? Este extremo está para arriba y este extremo está para abajo. Esta era la de silla. Y la de bote era donde los extremos están para el mismo lado, ¿sí? Esta era la de bote o nave, que esta es más inestable, por lo que estos grupos están muy cercanos, ¿sí? Están los dos para el mismo lado, esto hace que haya una repulsión y es la estructura más inestable. Y acá tenemos, ¿ven? Este es el carbono 1, nos dice que es beta, por eso está para arriba, carbono 2, carbono 3, 4, el 5 y el 6. Bueno, acá nos muestra algunas formas piranósicas de las, son todas de exosas. Por ejemplo, la glucopiranosa, donde ven lo que marca acá en rojo, ese es el carbono anomérico. Este es alfa, este es beta, este es alfa y este es beta. Nos muestra la galactopiranosa, la manopiranosa y la alopiranosa. En su proyección de Haber y después abajo en la forma conformacional que es la de silla, que era la más estable. Ustedes a la hora de dibujar las estructuras pueden ser cualquiera de las dos. Para mí es más fácil la proyección de Haber, a algunas personas les es más fácil la de silla, por ejemplo. No hay problema, mientras estén bien indicados los carbonos, los oxidrilos, está todo bien. Veamos algunas reacciones, acá son muy pocas reacciones. Formación de éteres y ésteres. Por ejemplo, acá se trata la alfa-D glucopiranosa con yoduro de metilo y óxido de plata, que lo que hace es metilar cada uno de estos, de los oxígenos, de los oxidrilos que teníamos en la glucosa en este caso. Acá teníamos un oxidrilo, ¿ven? Se forman éteres. ¿Sí? La formación de éteres. En cada uno de los oxidrilos tenemos función éter. Esta es la metilación de los oxidrilos. A la hora de nombrarlo, por ahí está medio complicado, porque es 2, 3, 4, 6, por este, 2, 3, 4, 6, tetra o metil. ¿Por qué o metil? Porque esos grupos metilos están unidos a cada oxígeno de los oxidrilos. Alfa de glucopiranóxido de metilo. Verán acá, que ya no dice glucopiranosa como acá a la izquierda, que dice glucopiranosa. Acá dice glucopiranóxido de metilo. Veamos un poco.
En la glucopiranasa, este carbono, que es el carbono anomérico, vean, tiene la función éter para arriba y la función oxidrilo para abajo. Estamos ante un N-acetal. En cambio acá, cuando se han metilado los oxidrilos, ¿sí?, que hemos formado éteres, miren el carbono anomérico, que era este carbono 1, tiene para allá oxígeno-carbono, o sea, función éter, y para acá abajo, oxígeno-carbono, función éter. O sea que ya no estamos en presencia de un M-acetal, estamos en presencia de un A-acetal. Entonces, ya la terminación de ese azúcar no es osa, que veníamos viendo que era osa, sino la terminación es óxido. Cuando estamos en presencia entonces de un acetal, ya la terminación no es osa, sino es óxido. Como vemos acá, glucopiranóxido de metilo. Se refiere a ese metilo que está en el oxidrilo del carbono anomérico del carbono 1. Después también podemos formar ésteres en presencia de anhídrido acético y piridina. Acá es la fructofuranosa. Bueno, y lo que hacemos es formar ésteres. Miren, cada uno de los oxidrilos, de los oxígenos de los oxidrilos, tenemos la función éster. Por eso es penta o acetil, ¿sí? En cada uno de esos oxígenos de los oxidrilos tenemos un grupo acetilo. Penta o acetil beta de fructofuranósido. ¿Ven? Ya no es fructofuranosa, porque ya no estamos en presencia del N-acetal. Este oxidrilo del carbono anomérico ya no es un N-acetal. También pueden sufrir reacciones de oxidación. A ver, las dos reacciones que acabamos de ver, de formación de éter y formación de éster, se produce en la forma cíclica. Pero la oxidación, ¿cuándo se va a producir? En su forma abierta. Bueno, a ver qué nos dice acá. Las aldosas reaccionan con facilidad por la acción de agentes oxidantes, en este caso son suaves, oxidantes débiles, como es el agua bromada, el reactivo de Tollens, el reactivo de Fehling, el reactivo de Benedict. Tenemos acá la glucosa, y la oxidación se produce solamente en el carbonilo, ¿sí? Que pasa a ser un carboxilo, ese carbono. Entonces, en vez de glucosa, es el ácido D-glucónico. Por eso dice acá oxidación a ácidos aldónicos. Entonces, tenemos acá el glucónico. Lo único que se oxida acá ante un oxidante débil es el carbonilo, que pasa a carboxilo. Y voy a ayudar a los oxidantes fuertes, pero no. Tenemos acá una cuestión. Hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos aldehídos y cetonas? Que por ejemplo los aldehídos reaccionaban con el reactivo de Fehling y el reactivo de Tollens. El reactivo de Fehling era con cobre más 2 y el de Tollens era con plata más 1. Que en presencia de aldehído, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el reactivo de Tollens, el aldehído se oxidaba, y el Tollens, o sea, la plata más 1 pasaba a la plata 0, a plata metálico, formando un espejo de plata, ¿sí? O sea, que el aldehído se oxidaba y la plata se reducía. Después, con el reactivo de Fehling, que es cuando el cobre está más 2, es este azul que nos muestra a la izquierda, cuando el cobre es más 2, sulfato cúprico, es ese color azul. En presencia de aldehído, que se podía oxidar en presencia de este reactivo, pasaba un color rojizo. ¿Por qué? Porque el cobre que estaba como más 2 pasa a cobre más 1, a óxido cuproso. Y de esa manera mostrábamos que el aldehído se podía oxidar. Cosa que no pasaba con la cetona, ni con el reactivo de Fehling, ni con el reactivo de Tollens. No se podían oxidar aldehídos y cetonas, ¿sí? Los colores ahí no variaban. Sí con los aldehídos, porque sí se podían oxidar y por lo tanto reducían a esos metales. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros vamos al laboratorio y hacemos la glucosa, que es un aldehído, perfecto, va a reaccionar con el reactivo de Fehling, supongamos, ¿sí? Se va a oxidar ese aldehído de la glucosa. Pero si también lo hacemos con la fructosa, que veíamos que tiene un grupo cetónico, que es una cetona la fructosa, también pasaba lo mismo, también se oxidaba.
Y también cambiaba el color de azul a rojo, cosa que no pasaba con una cetona común. ¿Por qué pasa eso? Esto va a pasar cuando estemos ante grupos cetónicos polihidroxilados. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce un reordenamiento cuando tenemos un grupo cetónico que está polihidroxilado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la aldosa, en medio acuoso, pasa a enodiol. Si hay un equilibrio con el enodiol, que tenemos acá el doble enlace, y todo oxidrilo. Acá el doble enlace no es carbono-oxígeno, sino es carbono-carbono. Y después sigue aldosa. Pero también pasa, por ejemplo, si estamos enfrente de la fructosa que dijimos que tiene un grupo cetónico, en medio acuoso se produce un reordenamiento pasando enodiol, igual que las aldosas. Pero además, entonces dijimos que cuando pasaba enodiol, puede pasar aldosa. Entonces, cuando pasa aldosa, ahí se va a oxidar. Entonces, por más que estemos enfrente de una cetosa, en medio acuoso se produce un reordenamiento por estos grupos hidroxilados que están cercanos, pasando enodiol, y pasa también aldosa, ahí hasta que llegue a un equilibrio. Entonces se oxida. ¿Está bien? Entonces acá no tenemos, no nos sirve, por ejemplo, el Felin y el reactivo de Tones para diferenciar cetosas de aldosas, como pasaba con aldehído y cetona, porque acá se oxida tanto la cetosa como las aldosas. Eso lo van a ver en el laboratorio cuando lo hagan con la fructosa, que uno espera a que no reaccione, y sin embargo sí hay reacción con el reactivo de Felin. Si hay algo que no se entienda o algo, por favor me dicen, nos paramos. Bueno, acá estamos ahora en una oxidación con un oxidante fuerte. Recién, con un oxidante suave, oxidamos solamente el carbonilo a carboxilo. Cuando estamos en presencia de un oxidante fuerte, como por ejemplo el ácido nítrico, se oxidan los dos carbonos de los extremos, tanto el carbonilo como el carboxilo, el carbono que tiene oxidrilo, del otro extremo. Llegando a un dicarboxilo, se oxida, por ejemplo acá la glucosa, se oxida tanto el carbonilo inicial como el oxidrilo, el carbono que tiene oxidrilo del final, del otro extremo. Llegando a un dicarboxílico, y acá obtenemos, recién era un ácido glucónico, ahora es un ácido glucálico. Esto pasa ante un oxidante fuerte. Después también se pueden producir reducciones. ¿Cómo vamos a reducir? ¿Qué vamos a reducir? El grupo carbonilo. Esto va a ser en presencia de hidrógeno y catalizador o borohidruro de sodio. Y llegamos a lo que es si estamos acá, por ejemplo, ante la glucosa, ven, quedan todos oxidrilos, acá ya no tenemos un grupo carbonilo. Este va a ser el de glucitol, que es el sorbitol, que es un edulcorante. Después, algo vimos, a ver, dice acá, los azúcares en su forma cíclica M-acetal se denominan glicosas, ¿ven? Terminan en osa. Por ejemplo, acá tenemos la glucosa, donde ese carbono numérico que está en amarillo tiene oxidrilo y la función éter. En presencia de alcohol, decíamos que con otro alcohol llegábamos a un acetal. Entonces, en este caso, acá en los azúcares, llegamos, ya no va a ser una glucopiranosa, va a ser un glucopiranósido, que algo vimos recién. Entonces, cuando las glicosas reaccionan con un alcohol, se producen acetales, ¿sí? Acá lo que tenemos acá es una glicosa en esta forma cerrada, que termina en osa a la hora de nombrarlo. Cuando reacciona con otro alcohol, estamos en presencia de un acetal cíclico y se denomina, ya no es una glicosa, sino un glicósido, y la terminación es óxido. Y acá nos muestra un ejemplo. La glucopiranosa, en su forma beta, ven que el oxidrilo está para arriba. ¿Ves? A veces pueden poner los oxidrilos, o pueden simplemente esta lineecita. Esta lineecita me indica que hay un oxidrilo. Si acá no hay nada para arriba, es que ahí hay un hidrógeno. Esa es otra forma también de graficarlo. Bueno, se hace reaccionar en medio ácido con etanol. ¿Qué va a pasar? Ese grupo etilo va a quedar unido al oxígeno del oxidrilo del carbono numérico.
¿sí? Ese oxígeno sigue estando para arriba, sigue siendo beta, entonces va a ser beta de glucopiranósido de etilo, por este etilo que tiene unido al oxígeno acá. ¿Sí? Entonces ya no es piranosa, sino es piranósido de metilo, y quiere decir que estamos en presencia de un acetal. ¿Vieron que recién vimos la mutarrotación? Que decíamos que pasaba de alfa a beta y de beta a alfa, y que estaba así en esta forma que tenemos acá a la izquierda, en su forma de glicosa, donde ese carbono anomérico está como M-acetal. Ya termino. Entonces, este M-acetal puede abrirse y cerrarse en solución acuosa y producir la mutarrotación y pasar de alfa a beta y de beta a alfa. Porque está como M-acetal. Ahora, si estamos en presencia de este azúcar, que ya no es una glicosa, sino es un glicósido, y que ya no es una M-acetal, sino que es un acetal, porque ese carbono anomérico tiene función éter para allá y función éter para acá, que ya está como acetal, ese carbono acá está bloqueado, ¿sí? Ya no se puede abrir esta cadena acá para que pase de alfa a beta y de beta a alfa, ¿sí? Cuando está bloqueado. Ya esa cadena no se puede abrir, esa cadena cíclica no se abre, por lo tanto, no puede mutarrotar a alfa beta y de beta a alfa. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén en presencia de un glicósido, como este caso, no puede mutarrotar. ¿Por qué? Porque ese carbono anomérico que está como acetal ahora está bloqueado. Por ejemplo, otro lado también que por ahí va de la mano en realidad. Nosotros decimos, recién vimos un azúcar que podía oxidarse, ¿sí? Si se puede oxidar, ese azúcar es un azúcar reductor. Se dice que es un azúcar reductor porque oxida a otros compuestos. Entonces, ¿cuándo dijimos que se oxidaba ese azúcar? Cuando está en su forma abierta, ¿sí? Lo que vimos recién acá. A ver, por ejemplo, una oxidación, me gusta más la de recién, esta de acá, que es con el Fe. Acá. Este azúcar se puede oxidar, ¿sí? Se oxida al carboxilo, por ejemplo, en presencia de toles o en presencia de feno. ¿Cuándo se oxida este azúcar? Cuando está en su forma abierta. ¿Cuándo se puede abrir ese azúcar? Cuando está en una forma así que se abre, o sea, en su forma cerrada no se puede oxidar, porque tiene que estar como carbonilo para poder oxidarse, es decir, que tiene que estar en su forma abierta. ¿Cuándo se puede abrir un azúcar que esté en su forma cíclica? Cuando esté como M-acetal el carbono anomérico, es lo mismo que la mutarrotación. ¿Cuándo va a poder mutarrotar? Cuando esté como M-acetal. Entonces, cuando esté como M-acetal, que esa cadena se abra, que ese ciclo se abra, cuando se abre pasa a ser un carbonilo. Ahí se puede oxidar. ¿Está bien? Entonces, cuando se puede oxidar, y es un azúcar reductor. Cuando esté ese carbono anomérico, que esté como acetal, que esté como glicósido, ese ciclo, o sea, que esté como acetal, bien digo, ese ciclo ya no se puede abrir, esa forma cíclica no se puede abrir. Por lo tanto, al no abrirse, no va a pasar a ser un carbonilo, no se puede oxidar, y por lo tanto no va a ser un azúcar reductor. ¿Se entiende? Bueno, después lo pueden escuchar varias veces, pero mira, a ver, veamos acá otra vez. Por ejemplo, otra vez lo repasamos. Esta glucopiranosa de la izquierda, que ese carbono anomérico está como M-acetal, puede mutarrotar, porque se puede abrir ese ciclo, y puede ser un azúcar reductor, porque se puede oxidar cuando se abra. En cambio, el de la derecha, glucopiranósido, que está como acetal, no puede mutarrotar porque está como acetal, está bloqueado, ya ese ciclo no se abre, y tampoco es un azúcar reductor, porque no puede abrirse ese ciclo, no puede estar en presencia del carbonilo para oxidarse y ser un azúcar reductor. Entonces, cuando esté como glucopiranósido,
no muta-rota y no es azúcar reductor. Y creo que nos queda, bueno, se denomina enlace glicosídico, eso no lo estábamos diciendo. Y creo que nos queda una cosita más, bueno, entonces estamos glicosa, cuando estábamos como en acetales, por ejemplo la glucosa, la manosa, la fructosa, pero cuando pase a ser acetal, ya no va a ser una glicosa, sino que va a ser un glicósido. Y la glucosa va a pasar glucósido, la manosa va a ser manósido, y la fructosa va a ser fructósido. Entonces por ahí ustedes, por ejemplo, no ven la estructura, no están viendo la estructura para ver si es acetal o hemiacetal y decir si muta-rota, si es azúcar reductor. Pero ya con el nombre se dan cuenta, si a mí me está diciendo que es la glucopiranosa, está como hemiacetal, entonces muta-rota y es azúcar reductor. Si a mí me dice que es el glucopiranósido, no, está como acetal, no muta-rota y no es azúcar reductor. Con el nombre también se pueden dar cuenta. Entonces, una glicosa puede producir un glicósido, que es lo que vimos recién, al reaccionar la glicosa con un alcohol, como vimos recién con el etanol, o con un fenol que tiene un oxidrilo, o con otro monosacárido, porque los monosacáridos ya vimos que tienen oxidrilo, entonces una glicosa puede reaccionar con otro monosacárido para formar un glicósido. Y hoy vemos hasta acá, porque ya viene disacáridos y me parecía que iba a ser mucho, pero me gustaría saber si se entiende, si tienen dudas, si algo no quedó claro, Cari, si algo me faltó, o lo que sea. No, bastante completo, sí. Yo creo que para no ser